Ustedes saben que en mi canal yo pruebo juegos en PC de bajos recursos o en ocasiones subo algún programa de diseño o grabación, los cuales en ocasiones requieren bastantes recursos y yo no cuento con una laptop que cumpla con esos requisitos mínimos, pero los juegos y los programas los he podido abrir y jugar de manera fluida, incluso ganando mejor rendimiento a comparación de personas que tienen mejores equipos que el mío. Y uno que otro comentario me ha hecho notar eso en los videos. Y se preguntarán cómo es que logro eso. Uno de esos trucos o secretos, o como ustedes quieran llamarlo, es porque he desactivado la telemetría, ya que antes de eso el juego se lagueaba, tenía tirones o incluso se crasheaba, y en ocasiones los programas ni siquiera me abrían, y al desactivar la telemetría todo esto cambió. Pero, ¿qué es esto? Cuando se dice la palabra telemetría, se hace referencia a Windows 10 y a su sistema para espiar a sus usuarios, pero esto no es en realidad así. Ese término en concreto se refiere a la capacidad de reunir datos útiles para que cuando algo falle se pueda realizar un análisis lo suficientemente exhaustivo de qué es lo que ha ido mal, ya sea con el programa, el juego o la aplicación que estemos utilizando en el momento. En pocas palabras, es la capacidad de controlar remotamente un dispositivo o de medir datos anónimamente. La telemetría no es mala, de hecho, el trabajo del desarrollador sería mucho más complejo si no fuera por ello. El problema para nosotros es que la telemetría se activa de manera intermitente, en cualquier ocasión, en un momento inesperado, en el cual no nos damos cuenta. Y es que Windows activa la recopilación de datos de la telemetría y utiliza casi la mitad del rendimiento de nuestra PC, de nuestra laptop, de nuestro equipo. Así que aquí te ayudo a desactivar la telemetría en Windows 10 para que tu equipo vaya más veloz, con mayor rendimiento y con una mejora en todos los aspectos. Así que comencemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video de Atmósfera Tecnológica. Comencemos primero yéndonos a la parte de servicios. Iniciemos buscando en la barra de búsqueda servicios, damos un clic y vamos a acceder a esta pestaña de configuración. Una vez que se haya abierto la ventana, vamos a ir a la letra E para buscar la siguiente opción, experiencias del usuario y telemetría asociadas. Una vez que lo hayan encontrado, damos clic derecho y vamos a la parte de propiedades. Si se dan cuenta, debe de tener diag_tag. Es muy importante que busquen estos términos y que lo hagan de la manera en que yo lo estoy haciendo para no generar algún otro error. Vamos a dar clic en detener. Esperemos a que se detenga, es un proceso bastante rápido. En tipo de inicio ponemos deshabilitado. Damos clic en aplicar y posteriormente en aceptar. Muy bien, ahora vámonos a la letra S para buscar el siguiente servicio, el cual se llama Servicio de Enrutamiento de Mensajes de Inserción del Protocolo de Aplicación Inalámbrica. Bueno, todo este nombre realmente no importa, simplemente damos clic derecho, vamos a hacer lo mismo en propiedades y corroboramos que sea este servicio DM WAP Push Service. Si ustedes no encuentran algún servicio o el mismo nombre en su equipo, ustedes buscan esta información en Google y les va a aparecer el nombre del servicio que les va a aparecer de este lado, en dado caso de que no lo encuentren así como yo se los estoy mostrando, ¿ok? Hacemos lo mismo, si nos da la opción de detener, lo hacemos. En tipo de inicio ponemos deshabilitado, ponemos aplicar y posteriormente en aceptar. Realmente aquí ya hicimos un paso. Todavía faltan más configuraciones porque esto no es suficiente, ya que si Windows llega a actualizar algún sistema de estos, nos los va a volver a activar en automático cada que iniciemos nuestro equipo. Así que vamos a la siguiente configuración. Muy bien, ahora vamos a la barra de búsqueda y vamos a ir directamente al editor de registro. Se nos va a abrir esta pestaña y nos vamos a ir a HK Local Machine. Posteriormente vamos a ir a la pestaña de software. Ya que estemos en software, buscamos la pestaña de policies, posteriormente Microsoft, posteriormente Windows. Recuerden seguir este mismo proceso y ya que estemos en Windows vamos a ir a Data Collection, ¿ok? Nos va a aparecer este registro. Ahorita vamos a crear uno nuevo. Acá vamos a clic derecho, ponemos nuevo. Damos clic en valor de The Word 32 bits. Aquí vamos a escribir el siguiente comando: allow telemetry con T mayúscula. Allow telemetry. Recuerden escribirlo de manera correcta y del mismo modo, ¿ok? Y damos clic en Enter.
Ahora vamos a dar clic derecho, vamos a modificar los datos. Esto lo dejamos en 0 y en base lo dejamos en hexadecimal. Simplemente damos clic en aceptar. Ok, ya que terminamos todos estos pasos, vámonos al programador de tareas. Esto porque hay veces en las que nosotros, aún desactivando la telemetría en los servicios o en el editor del registro, la telemetría se puede iniciar ya que está como una tarea programada, ¿ok? Así que una vez aquí, vámonos acá en la biblioteca del programador de tareas, nos vamos a Microsoft, luego nos vamos a la pestaña Windows y aquí nos vamos en primer paso a Application Experience o experiencia de aplicación. Y estas 4 los vamos a desactivar, vamos a deshabilitar. Vamos a hacer lo mismo en los 4 o las 4 tareas que ya están programadas. Una vez hecho esto, vamos a ir ahora a Customer Experience Improvement Program, o como ustedes lo hayan leído. Vamos a hacer lo mismo, a deshabilitar estas dos opciones. Ok. Y con esto, ¿qué significa? Que las tareas de telemetría que estaban programadas se han deshabilitado. Así que nosotros ya no tenemos que preocuparnos porque la telemetría se active de manera automática. Si nosotros volvemos a activarla, pues el uso de CPU se va a volver a saturar. Así que con esta configuración, con todos estos pasos, nuestro equipo ya va a tener un mayor rendimiento tanto para aplicaciones, programas e incluso juegos. Si tú quieres liberar un poco más tu equipo, te dejo en la descripción del video 2 links en el cual liberamos Google Chrome y tenemos 2 partes de video en el cual hacemos una limpieza exhausta de todo el sistema operativo. Así que espero que te haya funcionado, que te haya servido, que te sea de gran utilidad y nos vemos hasta la próxima.